Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados. Que la paz maravillosa del Señor esté con cada uno de ustedes en esta noche. Yo sé que están cansados. Hay mucha gente que está aquí desde temprano en la mañana. Han estado aquí, ya las sillas están blanditas. Sí, porque ayer nos dijeron que era menester, ¿verdad? El proceso de tomar esos asientitos ya están tomados. Alabado sea el nombre del Señor, qué bueno. Para mí es un gozo, es una bendición que hayamos podido estar aquí con ustedes en esta tan hermosa convención Damascena. Todas las nacionalidades que me representan quedan nulas desde el momento en que acepté a Cristo como Salvador de mi alma. Ahora mi nacionalidad está en el cielo. Amén, mis tesoros, mi herencia, todo lo que tengo y lo que soy es del Señor. Para Él vivo, gloria al Señor. Y le agradezco a Él que me haya llamado a temprana edad. Y que por lo menos los años más fuertes de mi vida se los he podido dedicar al Señor. Gloria a su nombre. En esta noche he venido recopilando la información que el Señor nos ha venido dando, los alimentos que hemos recibido del Padre Celestial. Y yo no sé si habrá la posibilidad de que en esta convención y en las convenciones que sigan haya alguien que pueda, además de hacer crónicas de todo aquello jocoso y de todo aquello que nos motive a la alegría, alguien que pueda estar recopilando la palabra que Dios nos dé desde el momento en que abrimos la convención hasta el finalizar, para que luego el próximo año podamos hacer un síntesis de las cosas que el Señor nos ha dicho, de manera que no se olviden. Yo no sé si usted recuerda el mensaje que predicamos aquí hace 2 años atrás, pero cuando me hablaron acerca de el tema de esta convención y estaba mirando el himno tema que va a ser marco de referencia para esta convención, yo dije, aquel mensaje que Dios me dio aquella ocasión hubiese sido bueno para predicarlo en esta ocasión, porque hablamos acerca de la unción que reposa sobre los hombres y las mujeres de Dios. Pero todo buen don y toda gracia y todo regalo del cielo, a pesar de que es un regalo y de que es algo que Dios nos da, siempre tiene un precio escondido detrás. Hay una oferta que Dios nos hace, pero escondida tras esa oferta hay una demanda de Dios a nuestras vidas, ¿verdad que sí? Y nosotros queremos ser llenos de la plenitud de Dios. Yo no sé si usted anhela esa plenitud, pero yo la anhelo. Yo anhelo alcanzar un nivel de excelencia en el caminar con el Señor, de manera que Dios pueda hablar de mí como habló de Job. Que Dios pueda hacer referencia de mi persona al estilo y manera que habló de Job, hombre íntegro, justo, apartado del mal. Que cuando Dios nos mire a nosotros, Dios nos mira y se alegre de nosotros, porque al venir a nuestra era encuentre que nosotros tenemos frutos, y frutos que abundan para gloria de su nombre. ¿Verdad que sí? Pero para que esas cosas ocurran, hay una serie de pasos que nosotros tenemos que observar. El proceso de vida cristiana es un proceso de crecimiento, desarrollo y madurez. Todas las cosas usted no las alcanza de la noche a la mañana. A pesar de que nosotros estamos viviendo la era del modernismo, la era de todo lo sistemático, lo automático, lo tecnológico, la ciencia ha aumentado tanto para nuestra comodidad y beneficio, pero a la misma vez ha afectado el área espiritual nuestra, porque pensamos que de la misma manera que nosotros tenemos la habilidad
de poder aligerar nuestro quehacer diario a través del servicio tecnológico que la ciencia nos da, creemos que también a Dios lo podemos meter dentro de ese sistema y alcanzar de Dios todas las bendiciones habidas y por haber, sin que medie un espíritu de sacrificio y de entrega que nos haga a nosotros aptos para recibir todas esas cosas lindas que Dios tiene para nosotros. Alabamos el nombre del Señor. Y me parece que la clave de esta convención es oír. Porque a veces no oímos. Estamos aquí, pero nuestra mente está en distintos lugares. Estamos aquí, pero estamos resolviendo situaciones. Estamos aquí, pero estamos con batallas en el alma. Estamos manejando crisis que no podemos resolverla y no escuchamos lo que el Señor nos está diciendo. O tal vez si no escuchamos la semilla que viene a nuestro territorio, al territorio de nuestro corazón, se pierde muy rápidamente porque hay espinos y cardos ahí y el terreno no está fértil para que ella haya cabida y dé frutos. Y cuando nos despedimos y nos vamos, se nos olvida lo que Dios ha venido tratando con nosotros. Así que la clave es oír. Y el Señor, Mateo recopila una palabra del Señor cuando dice: el que oye la palabra y la hace. No es solamente escucharla, es escucharla y es hacerla. Y Dios le compara al hombre sabio y al hombre prudente que comienza a hacer una edificación sobre un terreno sólido y firme. Amén. Y nosotros vamos en esta convención a edificar nuestra fe y a edificar nuestras vidas sobre un terreno sólido hasta que seamos investidos de poder de lo alto. Porque eso es lo que es menester para este tiempo. Nosotros necesitamos una fe no nominal, porque la fe nominal es aquella que trabaja de acuerdo a las circunstancias que les rodean. La fe nuestra tiene que ser una fe genuina, una fe sólida, que trabaja, no importa que las circunstancias que haya a nuestro alrededor no sean las mejores, porque nuestra fe no está fundada sobre cosas humanas y naturales. Nuestra fe está fundada en un Dios todopoderoso, que todo lo puede. Alabamos su nombre para siempre. Y hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que arreglar. Hay cosas. Nosotros no podemos seguir caminando sin arreglar situaciones que están en medio nuestro. Yo me gozaba con mi hermana Aida hoy en la conferencia, la palabra que el Señor puso en sus labios, y fue una lástima que el tiempo hubiese traicionado el momento y no hubiésemos podido culminar con todas las cosas que yo sé que el Señor puso en su corazón para nosotros. Pero ciertamente, hermanos, nosotros para poder recibir del Señor, para que el Señor llene la casa, llene la habitación de su perfume, de su presencia, y usted sea impregnado de Dios, y usted deje de ser de usted para ser del Señor, es necesario que en nosotros haya unas marcas que nos distinguen como iglesia del Señor. El mundo tiene que ver en nosotros unas marcas que hagan posible que la palabra que usted hable con su boca sea un testimonio creíble al mundo. ¿Por qué? Porque viene acompañado de un estilo de vida que como iglesia, en forma colectiva y en forma individual, nosotros mostramos la veracidad, lo genuino, lo auténtico de esta vida cristiana que tenemos y de este Dios al cual servimos. Alabado sea el Señor. Y para nosotros poder avanzar y para nosotros poder prepararnos para ser distinguidos dentro de esta sociedad tan hostil,
dentro de este mundo tan lleno de pecado y de maldad, hay unas características que deben estar visibles en nosotros. Y hemos hablado todas estas noches, hemos hablado acerca del amor, hemos hablado acerca de la unidad, porque el Dios al cual servimos es un Dios trino, pero es un Dios que, a pesar de que son tres personas, es una misma esencia y es un mismo Dios. Y el capítulo 17 de Juan recopila la oración sacerdotal cumbre que hizo Cristo antes de ir a la cruz, donde Él le dice al Padre: la gloria que tú me diste yo les he dado, para que ellos sean uno, así como tú y yo una cosa somos. Yo le he dado la gloria, esa gloria, hermano, que usted anhela, esa gloria por la cual usted canta y ayuda y ora, está a la disponibilidad de todos nosotros, porque Cristo en esa oración le dijo al Padre: yo se las di. Y los he amado con el amor con que tú me amas, para que ese amor que tú me has dado esté en ellos y yo esté en ellos también. Y yo te pido que sean uno. Y vuelve a recalcar el sentido de unidad que debe caracterizarnos como pueblo del Señor. Y habla del amor, y habla de todas esas cosas. Pero hay una palabra que nosotros tenemos que albergar en nuestro corazón y que debe distinguirnos también como iglesia del Señor, y es la palabra perdón. Perdonar no es fácil. Si usted me dice que es fácil, pues yo le voy a decir que no lo es, porque para una persona que toman a su hija y la maltratan y la violan y se la entregan a usted en una condición no grata, y usted tiene que enfrentar al violador de su hija, dígame a mí si va a ser fácil usted decirle al violador: yo te perdono. Cuando usted tiene una hija marcada ya por una situación crítica que afecta las emociones y los sentimientos de esa jovencita, que alguien vino y violó sus derechos y rompió sus ilusiones y dañó sus sentimientos y sus emociones, no es fácil, iglesia, perdonar. Pero ¿sabe por qué Dios nos pide a nosotros que perdonemos? Porque Él nos perdonó a nosotros en Cristo. Y todas las cosas que Dios nos exige a nosotros es porque ya Dios nos las ha dado de antemano y nos ha enseñado de alguna manera a llevarlas a cabo. Y por eso cuando yo estaba orando al Señor y preparando para venir a esta conversión, este tema me lo dio el Señor: cuando perdonar resulta difícil. ¿Por qué? Mire, hermano, porque estamos viviendo una iglesia de apariencia. Estamos viviendo una iglesia de cántico, de liturgia. Estamos viviendo una iglesia que tiene una estructura física cómoda, que tiene muchos sistemas, que tiene muchos adelantos, pero es una iglesia enferma. Es una iglesia que está triste. Es una iglesia que muchas veces está cabizbaja. Es una iglesia que viene al santuario y se mete dentro del tabernáculo de reunión y no le podemos sacar el gozo, la sonrisa y el aleluya y el gloria a Dios, y no puede cantar con alegría, no puede cantar con transparencia, porque hay cargas allá adentro, hay situaciones que no se han resuelto. Mire, es una iglesia dividida, es una iglesia que tiene cabañas aparte, es una iglesia que se sienta con el que le cae bien, pero con aquel que le cae gordito no tiene comunión. Y es una iglesia que va para un mismo cielo, es una iglesia que es un solo cuerpo, no tiene 3 y 4 cuerpos, sino que es uno. Si hubieran muchos cuerpos sería algo anormal, no sería digno del Señor, porque el Dios de la iglesia es un Dios perfecto, es un Dios inmutable, es un Dios sabio, es un Dios todopoderoso, y todo lo que Dios hace es bueno. Y nosotros somos la iglesia del Señor. Entonces, yo le voy a invitar a que usted busque su Biblia.
Yo voy a tratar de ser lo más breve posible, hermanos, conforme me ayuda el Señor. Porque yo sé que usted está cansado y yo también. Yo tengo calor, yo no sé si ustedes tienen calor, pero yo tengo calor. Y como yo sé que usted está cansado, Aida está cansada, está aquí haciendo un esfuerzo, pues yo no quiero lastimarlo para que usted llegue hasta el final y me escuche la otra vez que yo venga a predicar. Amén. Busque su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Y vamos a leer allí los versos del 21 al 35. Gloria al Señor. De Espíritu Santo y fuego vamos a hablar el sábado, ¿sabe? Pero esto hay que resolverlo primero para que el Espíritu Santo y el fuego de Dios descienda y llene la casa. Yo quiero que esta palabra ministre tu corazón y te sane. Amén. Mira lo que dice la Escritura. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, y a los hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y dijo el Señor: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Eso está en su Biblia. Está ahí eso. Así hará el Señor, así dice él, que hará el Señor a todo aquel que no tenga la capacidad de perdonar a sus semejantes sus ofensas. Vamos a orar. Amén. Vamos a pedirle al Señor que arreste nuestras mentes, nuestros corazones, que le dé quietud a los niñitos, tranquilidad a los que están en la puerta. Yo no quisiera que estuvieran entrando y saliendo, porque en este momento el Señor nos va a hablar. Y nosotros, si tuviésemos la habilidad de poder mirar al Señor en una forma corpórea en este lugar, y usted no me viera a mí, sino que cuando usted mirara para acá, se viera la imagen del Señor aquí, yo estoy seguro que usted, mire, ni parpadeaba, con tal de no perderse la gloriosa manifestación del Cristo de Dios. Así que no me mire a mí, mire al Señor. Reciba esta palabra como que viene de parte del Señor, porque en estos momentos
Yo le pido al Señor que mis labios se cierren a la carne, de manera que la palabra que salga de mi boca no sea la que yo quiera decir, sino la que yo necesito escuchar juntamente con ustedes. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, engrandece tu nombre en este lugar. Toma tu autoridad sobre esta audiencia. Trae reposo al cansado, trae alivio, trae refrigerio, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro intelecto sea sujeto al Espíritu. Y en esta hora, Señor, pon tú la palabra en mi boca, no la que yo quiera hablar, sino la que tú deseas que nosotros escuchemos. Y sana el corazón de este pueblo de toda situación que haya ocurrido, que haya marcado sus vidas en esta trayectoria ministerial, en esta trayectoria cristiana, en este quehacer, Señor, que muchas veces es ondulante, que hay altas y bajas, que hay momentos difíciles. Señor, en esta hora yo te pido que tú tomes autoridad y tú limpies nuestros corazones y nuestras conciencias y estemos listos para la bendición que va a descender sobre esta casa para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien doy la gloria y la honra siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Escuche bien. Si usted tuviera que buscar en el Nuevo Testamento una persona que pudiera asimilar o que pudiera parecerse más humana, más semejante a nosotros que ninguna otra, yo no sé qué decisión usted haría, pero yo escogería a Pedro. Yo escogería a Pedro porque Simón alias Jonás era conocido así cuando Cristo lo llamó para que fuera uno de sus discípulos. Él le llamó Simón porque ese era su nombre. Y luego el Señor cambió su nombre a Pedro, Petros, roca, ¿verdad? Y tuvo unas experiencias lindas. Y a menudo Pedro, en su deseo de ser espiritualmente fuerte, hablaba, era impetuoso, abría la boca y decía cosas, ¿verdad? Y muchas veces se fue por encima de su compromiso y como consecuencia muchas veces cometió errores, ¿verdad que sí? Y la Biblia los registra y aparecen ahí errores que mostraban más que nada las debilidades de Pedro, más que sus virtudes. Y la parábola que acabamos de leer la narra Jesús a consecuencia de una pregunta que Pedro le hace al Señor. Pedro viene con una pregunta esperando, emocionado, que el Señor apruebe una respuesta extraordinaria, porque Él está pensando que Él está haciendo algo sumamente alto, sumamente sublime, sumamente excelente, cuando le pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y dice: wow, yo aquí dupliqué el número y el Señor me va a felicitar, porque yo estoy haciendo, me voy la milla y media en el perdón, ¿verdad? No conocemos los detalles que haya detrás de esta pregunta. ¿Por qué es que Pedro sale con esta pregunta para el Señor? Y no sabemos si tal vez él tenía alguna batalla en su interior, algún problema con alguno de sus compañeros discípulos, o tal vez las palabras que Jesús habló en el Sermón del Monte estuvieran calando hondo en el corazón y en la conciencia de Pedro, porque Jesús les había hablado acerca del perdón, les había hablado acerca del amor, les había hablado acerca de la oración y les decía que tenían que orar por los enemigos, bendecir a los que maldecían, hacerle el favor a los que le habían hecho daño. O sea, que esto era un evangelio que no tenía sentido para Pedro, porque lo normal no era eso. Lo normal era que si alguien te hacía daño, tú ibas a cobrar ese daño para atrás. Que si alguien te debía algo, tú ibas a cobrar esa deuda. Que si alguien no te amaba, pues tú no le amabas. Y ya está. Mi abuela decía: santo que no me quiere,
con no rezar le tengo, ¿verdad? Si no me funciona, pues simplemente yo lo echo a un lado y ya. Pero la palabra que salía de la boca del Señor Jesús era diferente. Y posiblemente eso había provocado que Pedro viniera hacia el Señor con esta inquietud y le dijera: ¿cuántas veces, Señor, lo perdono? Hasta 7. Y nos preguntamos: ¿y por qué 7, verdad? Bueno, pues los rabinos, los judíos, habían establecido, oiga bien, una norma con la cual ellos resolvían el problema del perdón. Los judíos pasaron una ley, y en esa ley ellos decían que perdonar a una persona 3 veces era suficiente. Y yo no sé si aquí en México, pero allá en la Florida, donde nosotros estamos pastoreando, hay un refrán que dice que a la tercera va la vencida. Yo no sé si aquí pasa eso, pero allá eso se da. La gente dice: a la tercera ya no hay más break. Y puede ser que lo traigan de esta costumbre de los judíos, que habían estipulado que en los problemas que hubieran de reconciliaciones y de perdones, con 3 veces que perdonara ya era suficiente. Y Pedro sabía que las enseñanzas de Jesús iban más lejos que eso. Entonces Pedro lo que hizo fue que le sumó 4 más. Y dijo: bueno, la ley dice que hasta 3 yo puedo perdonar y soy libre de culpa. Pues yo le sumo 4 y voy donde el maestro. Y vengo, mire, hinchado, a decirle: ¿cuántas veces perdono a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, para que el Señor le aplaudiera la idea y le dijera: tremendo, Pedro, hasta 7 más que suficiente. Y él no estaba preparado. Hace un esfuerzo para ser benévolo, hace un esfuerzo para ser espiritual. No está consciente del compromiso que tiene. Quiere superar la meta, pero no sabe cómo. Y viene donde el Señor con la pregunta para decirle cuál es su posición. Pero no está preparado para la respuesta del Señor. Él no estaba preparado para lo que el Señor le iba a decir. Y parecía, si usted conoce la personalidad de Pedro y la ha estudiado, parecía como si Pedro estuviera esperando el momento en que el Señor le dijera: ay, pobre Pedro, qué tremendo tú eres, cómo tú has asimilado mi palabra, cómo has aprendido de mis mensajes, cómo no has perdido el tiempo, cómo has estado ahí, oye, como una esponja, y ahora estás dando fruto de lo que hay en ti, ¿verdad? Entonces el Señor le contesta con una parábola, con una enseñanza natural para recibir una lección de vida. Y le dice: mira, había vez un hombre que tenía una persona que le debía, ¿verdad? Y le narra la parábola. ¿Para qué? Para darle un reto a Pedro. Y no solamente para darle un reto a Pedro, sino para darnos un reto a nosotros también. Porque a veces hemos perdonado 1 y 2 y 3 y 4 veces y decimos: ya no más, Señor, no perdono más, ya está bueno, y ponemos un paro. Ahora imagínate tú que el Señor de igual manera pusiera un paro, trazara una línea, dijera: hasta aquí, no te perdono más, no te escucho más. ¿Cuántas veces hemos venido nosotros al altar del Señor? ¿Cuántas veces hemos hecho pactos con Dios? ¿Cuántas veces hemos declarado con nuestra boca que vamos a hacer, que vamos a obedecer? ¿Cuántas veces hemos orado? ¿Y cuántas veces hemos faltado a Dios? ¿Y cuántas veces hemos pecado contra Dios? Y todas las veces que venimos al altar y nos arrepentimos, nos encontramos delante de un Dios perdonador, de un Dios sustentador, de un Dios amoroso, de un Dios que no toma en cuenta ese pecado, que lo recoge, que lo lava en la sangre de Cristo a usted, y toma su pecado y lo echa a lo profundo de la mar y lo sigue amando con el mismo amor que lo amó desde la primera vez.
Alabado sea el Señor. Esto es algo que debe estremecer nuestros corazones y nuestras conciencias y nos hace enfrentar la veracidad del asunto del perdón, hermano, porque el perdón es revelador. ¿Escuchó eso? El perdón es revelador. El perdón no es fácil. Y esto es así porque el perdón significa que quien perdona, oiga bien, la parte inocente reconoce la mala acción de aquel que le ha ofendido, pero deja que el tal salga libre. ¿Usted sabe lo que es eso? Miren, yo estuve muy de cerca en la experiencia de nuestro hermano G.J. Ávila con relación a la muerte de su hija. Su hija vivía en la ciudad de Hollywood, Florida, donde nosotros estamos pastoreando. Era una de las más pequeñas del hermano G.J. Ávila. No estaba firme en el Señor. Era ondulante. Hoy estaba arriba, mañana estaba menos espiritual. Y tenía problemas con su esposo. Situaciones en el hogar que se fueron acumulando y fueron encendiendo un fuego hasta que un día, movido por una situación, el hombre se cegó, el diablo se aprovechó y lo tomó, le tomó la mente completamente, y enloquecido y ligado por esa presión maléfica, la persiguió en la casa con un cuchillo y no recuerdo cuántas fueron las puñaladas que le dio hasta que sangrando ella murió. El hermano Gigi, un hombre de Dios excelente, un gran apóstol, un gran profeta de Dios, un siervo tremendo del Señor, que estamos orgullosos en nuestra isla por este siervo de Dios. Cuando le llega la noticia rompe su corazón. Porque será la hija que cuando él venía a los Estados Unidos era quien lo recibía en el aeropuerto, era quien lo hospedaba, era quien lo acariciaba y lo mimaba, a pesar de que su relación con Dios no estaba a la altura de lo que Dios esperaba de ella, ni siquiera de lo que su padre esperaba de ella. Y el hermano Gilla tuvo que ir a la habitación y ver el cuadro sangrante de todo el proceso de vías de escape que ella, huyendo de su esposo encolerizado, trató hasta que murió. Y luego de eso, el hombre de Dios, entendiendo que esta situación del perdón no es algo fácil, que esto no es cuestión de decir te perdono de la boca para afuera, pero no olvido. Porque hay gente que dice yo perdono, pero no olvido. Pues yo quiero decirte que tú no has perdonado nada. Que cuando tú dices yo perdono y luego hablas del asunto y te duele, y hablas del asunto y la amargura brota por tus labios, no has perdonado. No has sanado. Y si no has sanado, eso que tú guardas en el corazón crea raíces de amargura. Y las raíces de amargura estorban la presencia del Señor en la vida tuya y en la vida de la iglesia. Y esto es un proceso lento, que tú no lo ves rápido. Pero en la medida en que tú alimentas ese sentimiento en tu corazón, se vuelve como una bola de alambre de púa que daña y no deja que el Espíritu de Dios llene tu alma. Pues el hermano Gilla se tuvo que encerrar, porque nosotros tenemos las herramientas que necesitamos para resolver los problemas. La Biblia es el manual de referencia nuestro para nosotros ir y buscar allí solución para toda situación que medie en nuestra vida. La Biblia dice que todo pecado le es perdonado al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Oiga, y para usted blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios, usted tiene que estar endemoniado hasta la cabeza. Porque blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios es atribuirle a Satanás cosas que usted sabe que es y son y pertenecen a Dios. Gloria a Dios, amén. Entonces, si hay oportunidad de perdón
Y hay oportunidad de reconciliación. Y hay oportunidad de restauración. ¿Verdad que sí, hermana Aida? Porque Dios es el Dios que restaura. Y Dios es el Dios que sana. Y Dios es el Dios que perdona. Y Dios es el Dios de la primera, segunda y tercera oportunidad. Pues vamos a Dios. Porque cuando en nuestra fuerza no podemos realizar el acto, Dios tiene fuerza para darnos a nosotros, para que en la fuerza de Dios el acto del perdón se dé. Y el hombre de Dios se encerró y le dijo a Dios: yo no puedo, en mi fuerza, yo te necesito a ti. Y hasta que Dios no le habló y lo sanó y lo consoló, él salió de aquella habitación rumbo, ¿sabe a dónde? A la ciudad de Hollywood, Florida, a la cárcel donde estaba este hombre encarcelado y detenido por un delito grave. Cuando el muchacho lo vio, se le echó en el cuello a llorar. Y el hombre de Dios le dijo: yo decido perdonarte. Yo decido perdonarte, porque yo sé que no fuiste tú, sino que detrás de ti obró la obra de Satanás. ¿Sabe qué? Las decisiones marcan destino, afectan destino para bien o para mal. Tú decides perdonar y te liberas y dejas libre al que te ofendió. Y te sacas de adentro una carga que agobia el alma, que empaña el espíritu y que no te deja mirar claro el horizonte. Eso es lo que significa perdón, que tú dejas libre al que te ofende. El perdón significa que uno es capaz de perdonar y amar genuinamente con un amor que va más allá Cristo la gloria del problema, para llegar hasta la persona envuelta en él mismo y darle la libertad. Alabado sea el Señor. El Señor le enseñó de la gracia del perdón y nos dice en esta parábola, oiga, que la deuda que tenía el siervo era una deuda enorme. Y yo no sé cuánto sería esto en pesos de los suyos, pero en dólares americanos, los miles y miles de monedas de oro que este siervo le debía a su señor equivalían a unos 12 millones de dólares nuestros americanos. 12 millones. Eso equivalía más o menos la deuda de este siervo, 12 millones de dólares. Ahora ponga eso, conviértalo a la moneda suya y usted más o menos sabe cuánto. aproximadamente 130 millones de pesos. 130 millones de pesos aproximadamente era la deuda de este siervo a este otro hombre. Y cuando va delante de él y se inclina, el punto que el Señor trae a nuestra atención es que nuestra deuda con Dios, óigalo bien, iglesia, nuestra deuda con Dios siempre va más allá de toda posibilidad de pagarla. Usted no puede, ni yo puedo pagar la deuda que nosotros tenemos con Dios. Yo no sé de dónde Dios te sacó a ti. Yo puedo decirte de dónde me sacó a mí. Mi nombre me lo puso un pastor de la iglesia bautista en San Juan. Cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, le dijo: lo que está en tu vientre es una mujer y le vas a llamar evangélica porque ella va a ser ministro del evangelio de Jesús. Y mis padres, ni cortos ni perezosos, me pusieron el nombre. Pero no porque me pusieran el nombre quería decir que yo iba a seguir los pasos de mis papás. Yo estaba en la iglesia como están muchos muchachos por ahí, pero era para que después, cuando saliera de la iglesia, yo me pudiera ir a hacer lo que a mí me daba la regalada gana. Yo estaba en la iglesia y cantaba con la gente de la iglesia, pero me iba allá afuera y bailaba y brincaba también. Y le servía a los dos señores y trataba de burlar al Señor haciendo cosas de apariencia. Y después iba afuera y me convertía como un impío que no tenía ningún temor del Señor. Pero un día una muchacha cantaba en su apartamento y lavaba su ropa y cantaba una canción que decía: cuando tú hayas venido a los pies de la cruz,
cesarán tus angustias y el peso de tu cruz. Cuando tú hayas venido, entonces tú sabrás lo dulce que es vivir en santidad y en paz. Y cuando ella empezó a cantar eso, yo estaba vacacionando en la ciudad de Nueva York y no quería saber de la iglesia y no quería saber de los hermanos. Mi papá me obligaba a ir a la iglesia, pero como yo estaba de visita en casa de mi tío, nadie me iba a obligar. Pero Dios tenía una persona allí para que me cantara allí, y aquella sala se convirtió en mi iglesia y aquel lugar se convirtió en mi altar, y allí yo sentí la necesidad de ir al Señor y de decirle al Señor que me perdonara por todos mis pecados. ¿Sabe por qué? Porque yo escuché la voz de Dios que me dijo: si yo vengo hoy, tú no vas. Entonces yo dije: ajá, y tengo un nombre que mi papá, eso era el orgullo de mi papá. Esta es mi hija, que el Señor dijo, y a todo el mundo le testificaba. Y yo me prendí en candela, porque de eso, del dicho al hecho, iba un gran trecho. Entonces, cuando yo recuerdo eso, hermano, cuando yo recuerdo la vida que yo viví en mis primeros años de adolescente, cuando yo recuerdo que Dios me alcanzó en temprana edad para permitirme darle mis mejores años al Señor, cuando yo me recuerdo, hermano, de todas las cosas que Dios ha hecho, y encima de todo lo que ha hecho, me ha hecho partícipe de este ministerio glorioso, para que por 25 años o más yo pueda estar predicando a Cristo, parándome en este lugar de proclamación, siendo útil para Dios. Hermano, la deuda yo no la puedo pagar. Yo no la puedo pagar. Yo no la puedo pagar. Y usted tampoco. Usted tampoco. Si usted ve el mundo de las tinieblas, si usted tiene un vislumbre de lo que vive la gente que vive sin Dios y sin esperanza, y que Dios le salvó, y que usted está ahí con su esposo, con su esposa, con sus hijos, que usted tiene una casa de adoración donde ir y adorar, que todavía aquí usted puede predicar y nadie viene a quitarle el micrófono, ni a arrancarle la Biblia de las manos, ni a quemarla, porque todavía tenemos libre expresión. Tenemos que dar gracias a Dios, y la deuda se aumenta y no tenemos la capacidad para remediarla, sino que nos amparamos bajo la sombra de un Dios misericordioso y clemente que nos perdona. Y cuando el rey le pide al hombre y a su familia que sean vendidos como esclavos, el hombre se postra y le pide paciencia al rey. Y el rey se la concede. Oiga, y le perdonó la deuda. Yo no sé si usted tiene un mortgage y lo debe, una hipoteca, una deuda, un título de propiedad que lo debe, que tiene un gravamen todavía con el banco, tiene un carro, una guaguita, una camioneta, tiene algo y usted tiene una deuda. Todos los días le preocupa esa deuda, ¿verdad que sí? Cuando Nápoles, usted tiene una deuda, ¿verdad? Un paquete de deuda. No, usted no la tiene el Señor. Él hace tiempo que se las dio al Señor, por eso está tranquilo. Pero los que las cargamos, porque hay un problema con el mí. Yo le estaba hablando ayer a un muchacho que me estaba contando, ¿cómo es que se llama Sergio. Yo estaba hablando con Sergio Junior y yo le decía: mira, mijo, el problema es el mí. Mi carro, mi trabajo, mi casa, todo mí es una nota sola. Y una nota sola pues no dice nada, pero cuando usted le pone un acorde, le da armonía, entonces suena bonito, ¿verdad que sí? Pero cuando usted le entrega la vida suya con todo lo que usted tiene al Señor y le roban el carro, ¿a quién se lo robaron? Al Señor, porque no es suyo, es de Dios. Mira, te robaron el carro. Y yo tranquila, porque a mí no me lo robaron, no era mío, ¿verdad que no? Era del Señor. Así que tú resuelves porque te robaron el carro. Y Dios resuelve porque Él tiene la capacidad para resolver. Pero cuando yo me amparo en el mí, pues yo me amargo la existencia, porque los pies míos están amarrados a esta tierra y los tesoros míos están sembrados en esta tierra y no en el cielo. Yo no le he dado la potestad a Dios de todo lo que yo tengo.
Alabado sea el nombre del Señor. No se oyen amenes, pero yo sé que usted sabe que eso es así. El rey tuvo compasión y le perdona. Y el perdón del rey, oiga bien, hermano, el perdón del rey se basa en la actitud de humillación del hombre, porque el rey sabía que el hombre no podía perdonar. No tenía la capacidad de pagar. Así que lo perdona porque se humilló. Y ese era el secreto de David. David cometió muchas faltas, ¿verdad que sí? Tantas fueron que cuando fue a construir, el Señor le dijo: no, tú no vas a edificar la casa, porque tus manos están muy manchadas con sangre. Yo le voy a dar esa oportunidad y ese privilegio a tu hijo Salomón. Él me va a edificar la casa. Pero cuantas veces David le fallaba a Dios, oiga, se metía en el aposento, se encerraba con Dios y